No le tengas miedo al fracaso. Témele a no intentarlo. Porque el fracaso, por lo menos, te dice algo. El no intento no te dice nada. Solo te deja exactamente donde estabas, con una pregunta sin responder que se vuelve más pesada con el tiempo. Cuando el negocio de Valentín cerró, después de 3 años de trabajo intenso, lo primero que sintió no fue tristeza ni alivio, fue vergüenza. No ante sus clientes ni ante su equipo, ante sí mismo y ante las personas cercanas a quienes había anunciado el proyecto con entusiasmo, ante todos los que habían dicho que podía funcionar y a quienes de alguna manera sentía que había fallado. La vergüenza lo llevó a algo muy específico: guardar silencio sobre lo que había pasado, no hablar del proyecto como si hubiera existido, minimizarlo, presentar los 3 años como una etapa de transición más que como un experimento que no había funcionado. Y esa narrativa construida para protegerse terminó costándole más que el cierre mismo. Porque el guardar silencio sobre lo que había pasado, Valentín también guardó silencio sobre lo que había aprendido. Y lo que había aprendido en esos 3 años era considerablemente más que lo que sabía antes de empezar. Sabía qué tipo de clientes eran compatibles con su manera de trabajar. Sabía qué parte del proceso le resultaba natural y cuál lo agotaba. Sabía cómo no construir un equipo. Sabía cuándo una señal de alerta temprana era la señal de alerta de verdad y cuándo era solo nerviosismo de inicio. Ninguno de esos aprendizajes llegó en un salón de clases ni en un libro. Llegaron de 3 años de experiencia directa, incluyendo el cierre. Pero la narrativa de vergüenza lo sepultó junto con el proyecto. Lo que cambió no fue un momento de claridad buscada, fue una conversación casual con alguien que estaba considerando emprender y que le preguntó sin ninguna malicia si tenía experiencia en el área. Valentín dudó. Podía decir que no directamente, podía desviar la pregunta. En cambio, por alguna razón que no sabría explicar del todo, dijo la verdad. Tuve un negocio durante 3 años que cerré. Aprendí más en esos 3 años que en los 10 anteriores. La persona que preguntaba lo miró con más interés, no con menos. Y en ese momento, algo que Valentina había tratado como una cicatriz que esconder empezó a convertirse en otra cosa. No en un logro a presumir, sino en experiencia real que tenía valor concreto. Abraham Lincoln perdió más elecciones de las que ganó antes de llegar a la presidencia de Estados Unidos. Fracasó en negocios, perdió a su pareja, sufrió una depresión severa y fue derrotado en múltiples intentos al Senado. Cuando finalmente llegó a la presidencia en 1860, llevaba décadas de fracasos acumulados. Lo que es notable de Lincoln no es solo la persistencia, es que cada fracaso le enseñó algo sobre política, sobre gente, sobre sus propias fortalezas y limitaciones, que ningún éxito temprano habría podido enseñarle de la misma manera. El fracaso fue su universidad. Y hay algo en eso que aplica de manera muy concreta. La profundidad de comprensión que da el fracaso no tiene equivalente en el éxito. El éxito confirma lo que ya hiciste bien. El fracaso muestra lo que no sabías que no sabías. Hay algo en Proverbios 24:16 que describe esto sin suavizarlo. Porque 7 veces podrá caer el justo y otras tantas se levantará. 7 veces, no una, no dos, 7. La caída es parte del proceso, no la interrupción de él. Y el levantarse, que también está en el versículo, ocurre después de la caída, no en su lugar. No puedes levantarte sin haber caído. Y cada vez que te levantas, llevas a algo que no tenías antes de caer. El precio de entrada de cualquier cosa que valga la pena es exactamente eso, el costo del fracaso en el camino. No es una señal de que te equivocaste al intentarlo, es la matrícula del aprendizaje que no se puede obtener de ninguna otra manera.
Lo que cambió en mi propia relación con los fracasos fue empezar a hablar de ellos de manera diferente, no como confesiones de debilidad, sino como parte natural de la historia. Recuerdo haber evitado mencionar un proyecto que no funcionó durante bastante tiempo, describiéndole solo como algo que probé, cuando en realidad fue un esfuerzo sostenido de más de un año que terminó sin los resultados que esperaba. Cuando finalmente empecé a contarlo con ese nivel de honestidad, algo cambió. Las conversaciones se volvieron más ricas. Las personas que estaban considerando algo similar encontraban más valor en mi perspectiva porque ya habían visto que incluía el error, no solo el éxito. Si tienes un fracaso que llevas cargando en silencio, considera contarlo hoy, aunque sea a una sola persona y aunque sea de manera breve. No para procesar el dolor, para verificar que tiene el valor que debería tener. Valentina abrió otro negocio 18 meses después del cierre del primero. No lo hizo con la ingenuidad del primero, lo hizo con la biblioteca completa de lo que 3 años de fracaso le habían enseñado. Y esa diferencia fue visible desde el inicio, en cómo tomó decisiones, en qué señales reconoció a tiempo, en qué tipo de clientes eligió. El segundo negocio no existiría de la misma manera sin el primero, ni siquiera existiría. El fracaso del primero fue el precio de entrada al segundo. Eso no hace que el cierre del primero no hubiera dolido, dolió. Sigue siendo una experiencia que no elegiría repetir. Pero verlo como precio de entrada en lugar de como señal de que no debía intentarlo, cambió completamente lo que hizo con él. Y esa diferencia entre ver el fracaso como evidencia de que no puedes y verlo como el costo de aprender lo que necesitas saber para poder, es una de las más importantes que existe en la mentalidad de quien construye algo a lo largo del tiempo. El fracaso no dice que no puedes, dice que todavía no tienes todo lo que necesitas. Y ahora, después del fracaso, tienes más de lo que tenías antes. Esto fue 7 minutos para crecer. Mañana seguimos.